Hace 10 años murió mi mamá. Ella se dedicaba a las artes ocultas de la brujería negra. Para ser sinceros, nunca estuve de acuerdo con esa práctica. Desde que recuerdo, miré altares en un cuarto donde mi mamá se dedicaba a hacerle los males a las personas que le pedían. No les voy a negar que era muy bien pagado cada trabajo que ella hacía, pero cuando por alguna razón tenía que entrar a ese cuarto, me daba mucho miedo, porque obviamente tenía muchas cosas, no sé cómo decirlo, pero eran figuras demoníacas y cráneos, fetos de animales, hasta había un feto de una persona y tenía un olor muy raro. En nuestra casa nunca hubo alguna figura religiosa como en otros hogares. Mi mamá adoraba otra clase de figuras. Cuando tenía que hacer algún trabajo de brujería, se encerraba a piedra y lodo. En ese cuarto no salía ni para comer o beber. Hasta la fecha, no sé cómo podía sobrevivir sin alimento y tomar agua, porque en verdad no lo hacía, pues nuestra casa siempre se sintió fría y tenebrosa, un ambiente muy pesado. Mi mamá en el pueblo tenía la fama de bruja y muchas personas no le dirigían la palabra, pero sí había muchas personas que la frecuentaban como bruja para mandar a hacer algún mal a otras personas. Llegaba gente hasta de la ciudad, gente importante, de negocios, y que se veían personas finas, pero que por algún suceso o alguna persona que obstaculizaba su vida o negocio, incluso políticos, llegaron hasta mi casa para consultar a mi mamá, pues la vida de mi hermana y la mía fue difícil, porque éramos señaladas como las hijas de la bruja. Mi mamá hizo muchos males, enfermó gente, según lo que sus clientes le pidieran. Unos pedían trabajos de muerte, y mi mamá nunca se tentó el corazón. Realizaba los trabajos oscuros con entidades y demonios, sin tener ningún remordimiento, pues llegó un señor hace 10 años y le pidió a mi mamá una brujería muy fuerte, en la cual tenía que hacer algo que no puedo decir, porque son cosas muy peligrosas. En el mundo de la magia negra, tenía que invocar a alguien. Es todo lo que les voy a decir. Mi mamá aceptó y la hizo, pero algo le salió mal, y la brujería que iba dirigida a esa persona que pidió ese señor, la recibió mi mamá. No sé si fue su castigo o su karma, como le quieran llamar, pero sufrió encerrada en ese cuarto hasta que una madrugada murió. De eso ya hace 10 años. Ahora les cuento lo que ocurrió después de su muerte, pues ni la pudimos llevar a la iglesia para que recibiera el perdón, porque cada que querían levantar su féretro se ponía tan pesado que ni los hombres más fuertes del pueblo lo podían mover. Así que fue directo de nuestra casa al panteón, y en sí no se sepultó junto a las otras tumbas. El sacerdote indicó que tenía que estar su tumba hasta el final del panteón, y así se hizo. Y después de sepultarla, nos regresamos mi hermana y yo solas a nuestra casa. Obviamente, casi nadie nos acompañó. Pasaron los días y mi hermana y yo seguimos viviendo en esa casa. Pero como les había dicho, mucha gente no quería a mi mamá y a nosotras no nos veían con buenos ojos. Así que decidimos vender la casa, pero no a alguien del pueblo, porque nadie la iba a querer. Así que nos contactamos con una persona que se dedica a la venta de casas y de terrenos, y pronto llevó un cliente. Obviamente, ya nos habíamos deshecho de todas las cosas de mi mamá. Las llevamos y las enterramos a un lado de su tumba. Vendimos la casa y nos fuimos lejos del pueblo, donde nadie nos conociera, y empezamos una nueva vida. Con el dinero de la venta de la casa, compramos otra más pequeña, y con lo que nos quedó pusimos un negocio.
Pues, con el tiempo, conocí al que ahora es mi esposo. Mi hermana también se casó. Nadie de nuestra familia política conoce nuestra historia, pues en la familia de mi esposo tienen una tradición que cada día de muertos hacen un altar para los familiares fallecidos. A mí se me hace muy bonito. Entonces pensé en hacerle uno a mi madre con la única fotografía que tengo. Compré todo lo necesario y empecé a acomodar el altar, tal y como lo hace mi suegra en su casa. En la casa donde vivo con mi esposo tenemos un cuarto desocupado, así que pensé hacerlo en ese lugar, pues acomodé todo. En esos días mi esposo estaba trabajando de noche, así que yo dormía sola, porque aún no teníamos niños, pues mi esposo se fue a trabajar y eran después de las 12:30 de la noche, cuando en el cuarto donde hice el altar se escuchó un estruendo, como si aventaran las cosas. Se oía cómo se quebraban los vasos de las veladoras, como si alguien las aventara a la pared, y corrí al cuarto para ver qué pasaba. Cuando abrí la puerta, no podía creer lo que mis ojos miraron. Era mi madre, pero se veía como podrida. Tiró todo y se estaba quemando todo lo del altar. Ella me miró con odio. Yo cerré la puerta y me quedé recargada en ella. Me puse a rezar lo poco que sabía. De repente, ya no se escuchó nada y decidí volver a entrar al cuarto. Ya no estaba, pero todo eran solo cenizas y cristales rotos de las veladoras. Por fortuna, en el cuarto no había nada que se pudiera quemar. Me puse a limpiar antes de que llegara mi esposo y nunca le conté lo que pasó. Creo que mi madre está en un lugar donde está pagando todo el mal que hizo. Hola, hace 5 años murió mi hermana. Aparte de ser mi hermana, compartimos el vientre de nuestra madre por 9 meses. Era mi gemela. Liz conoció a Ernesto en una fiesta, pero cuando se conocieron, él tenía novia. Así que mi hermana, aunque le gustó desde el principio, respetó la relación de él, pero Ernesto la empezó a buscar. Le dijo que ya había terminado con su novia. Mi hermana, antes de aceptar a Ernesto, investigó si era verdad, que ya no era novio de Rocío, y la amiga que tenían en común le confirmó lo que Ernesto le dijo. Nada más que le advirtió a mi hermana que Rocío era una mujer muy peleonera y que a lo mejor, cuando se enterara que era la nueva novia de Ernesto, podría hacerla de pleito con ella. Pero mi hermana pensó, bueno, no es la dueña de él y ya no tienen nada que ver, así que aceptó ser su novia. Tenían unas semanas de noviazgo cuando Rocío buscó a mi hermana y le advirtió que si no dejaba a Ernesto, la iba a golpear. Mi hermana no le hizo caso y siguió saliendo con su novio. Un día que salieron a pasear, se encontró a Rocío y se fue directamente donde se encontraba mi hermana y su novio. Les gritó de cosas, amenazó a mi hermana, pero Ernesto humilló a Rocío, diciéndole que él ya no sentía nada, que estaba muy enamorado de Liz y que no quería que lo siguiera molestando. Pues Rocío le dijo a mi hermana que se vengaría de ella. Pasaron los meses y mi hermana seguía de novia con Ernesto. Un día no se pudo poner en pie. Decía que las plantas de los pies se las quemaban. Después vinieron fuertes dolores de cabeza. La llevamos al doctor, pero no sabía qué tenía. La dejaron por meses internada y nada, nunca vimos su mejoría, hasta que una mañana murió. En su rostro se le veía una gran tristeza, aún con los ojos cerrados, pues la sepultamos. Nunca supimos qué enfermedad se la llevó al panteón, pero pasó algo que nos dio a saber que fue por brujería. Cerca de nuestra casa llegó a vivir una anciana que se dedicaba a la lectura de cartas.
y por curiosidad fui a que me las leyera. La anciana no me conocía ni a mi familia, ni nosotros a ella. Me empezó a decir, tú tenías una gemela, ella ya murió, pero no de enfermedad natural. Le hicieron brujería mortal, sufrió mucho. Yo me quedé realmente sorprendida y mencionó a Rocío. Ella fue la que mató a mi hermana. La anciana me dijo que si quería vengar a mi hermana, que ella podía regresar ese mal, que acabó con la vida de mi hermana. Me llené de coraje y le dije que si quería que Rocío pagara su maldad. Y en pocos meses, Rocío murió al igual que mi hermana. Ya pasó mucho tiempo. Y un año se me ocurrió hacerle un altar a mi hermana. Desde que hice el altar, esperé con ansias a que mi hermana en verdad viniera. A la medianoche del 2 de noviembre, me quedé despierta esperando con la ilusión, pero no me tocó mirarla. Me quedé dormida en el sillón, que estaba muy cerca del altar, y cuando desperté, en mi mano tenía una flor de las que le puse a mi hermana, y tenía la sensación en mi frente como si alguien me hubiera dado un beso. Estoy segura que mi hermana sí vino a visitarme. Mi hermano murió en un accidente. Ya tiene 10 años que sucedió. Mi hermano tenía un trabajo que era repartidor en una abarrotera. Lo mandaban lejos, así que siempre andaba en carretera. Un día se fue a su trabajo. Mi mamá le dio su bendición y le dijo que se fuera con cuidado. Pasaron las horas y sonó el teléfono. Era el gerente de la abarrotera. Nos dio una mala noticia. Mi hermano se había ido a un barranco. Al parecer se le chorrearon los frenos del carro y perdió el control. Fue un golpe para toda la familia. Después de un año de la muerte de mi hermano, empezamos con la tradición de ponerle un altar para el Día de Muertos. Dicen que el día 28 de octubre es cuando vienen las personas que murieron en accidente o en una muerte trágica. Entonces empezamos a ponerlo el día 27 de octubre por la noche. Pero pasó algo esa vez. A medianoche del 28 de octubre me levanté porque escuché como muchos murmullos. En donde estaba el altar, me asomé poco a poco y me quedé en shock cuando miré a varias ánimas paradas frente al altar. Todas parecían que tenían sangre en sus cuerpos. Me quedé inmóvil, no quería ni respirar. En eso, escuché la puerta de la recámara de mis padres abriéndose y mi mamá salió. Volté para donde estaba mi mamá y cuando volví a mirar al altar, ya no había nadie. Ahora, cada que ponemos el altar y escucho murmullos, ya no me he vuelto a levantar. Hace 6 años que murió mi perrita. Era una labrador muy querida por mi familia. Hace aproximadamente 4 años empezamos la tradición de hacerle un altar el 27 de octubre, que es cuando vienen nuestras mascotas a visitarnos y a comer de su comida favorita, que es lo que se pone como ofrenda en el altar. En esos 4 años siempre pasa algo. Se siente su presencia. Una noche sentí su aliento junto a mi cara. Otro año se escuchó el sonido de su platito. Cuando pedía comida, cada que quería comer, pateaba su plato. En otra ocasión, estábamos platicando de ella junto al altar y de repente llegó un olor muy fuerte a cempasúchil y se empezaron a mover las flores solitas. Nos imaginamos que ella estaba aquí.